Cuba, de las reconcentraciones a las turbas, ecos entre el siglo XIX y hoy. 2 escenas, una isla. Bienvenidos a un recorrido por el tiempo que nos obliga a mirar de frente las cicatrices y los gritos de una isla que parece atrapada en un ciclo eterno de tensiones geopolíticas. Para entender lo que ocurre hoy, debemos aprender a ver doble. Veo 2 escenas superpuestas en el mapa de Cuba. En la primera, nos situamos a finales del siglo XIX. Un senador estadounidense regresa de La Habana con el corazón roto y la mirada cargada de horror. Ha sido testigo de los reconcentrados del capitán general Valeriano Bayler, y al llegar a Washington, pronuncia un discurso que sacude los cimientos del Capitolio. En la segunda escena, saltamos al siglo XXI. El encargado de negocios de los Estados Unidos, Mike Amer, recorre las calles de ciudades cubanas. No encuentra el silencio de la muerte por hambre, sino el estruendo de turbas organizadas que lo insultan y lo acosan. Estados Unidos protesta desde la Casa Blanca, La Habana justifica los actos desde el Palacio de la Revolución. Hoy vamos a contar ambas escenas. Vamos a analizar qué ocurrió en 1898 y qué está pasando en 2026. Pero no lo haremos de forma superficial. Compararemos estos hitos sin simplismos, buscando entender qué se repite, qué ha cambiado para siempre y qué lecciones nos deja esta persistente encrucijada. Y, el viaje de un senador, testigo y viudo. A inicios de 1898, el ambiente en Cuba era irrespirable. La guerra de independencia consumía la isla y el senador John M. Thurston decidió que no podía seguir legislando desde la comodidad de Nebraska sin ver la realidad. Viajó a La Habana con una misión clara: observar con sus propios ojos las consecuencias de la política de reconcentración. Thurston vio a campesinos que habían sido arrancados de sus tierras y obligados a vivir en poblados cercados por alambres de espino, hacinados, sin comida y acechados por epidemias constantes. Pero este viaje tuvo un costo personal devastador. Su esposa, Martha Thurston, lo acompañó en la travesía. En medio del hedor de la enfermedad y la miseria de la isla. Ella enfermó y murió antes de poder regresar a casa. Cuando Thurston volvió a ocupar su asiento en el Senado de los Estados Unidos, su voz no era solo la de un político, sino la de un viudo que hablaba por mandato de unos labios que ya estaban silenciosos. Sus palabras no fueron un simple informe, fueron una elegía y una denuncia que se imprimieron en miles de panfletos. El título se convirtió en una consigna que recorrió la nación: Cuba debe ser libre. Este relato no surgió en el vacío. Pocos días antes, el senador Redfield Proctor había hecho lo mismo, describiendo el desastre con un tono clínico y pericial. Esa doble voz, la del análisis frío de Proctor y la del dolor humano de Thurston, terminó por inclinar a los indecisos en el Capitolio. Mientras tanto, la prensa sensacionalista de la época amplificaba el drama cada mañana. Cuando el buque de guerra Men explotó en la bahía de La Habana, el círculo se cerró definitivamente. El humanitarismo, la opinión pública y la geopolítica se mezclaron en una sola marejada que empujó a 2 naciones a la guerra. 2. Reconcentración, la palabra que dolía. Para entender el peso del discurso de Thurston, hay que entender qué fue la reconcentración. El general español Valeriano Bayler no inventó esta política por sadismo, sino como un mecanismo de guerra total. Su objetivo era aislar a los mambises, los rebeldes cubanos, cortando su base de suministro en las zonas rurales. Si no había campesinos en los campos para dar comida o información a los rebeldes, la revolución moriría de inanición. Pero en la práctica, lo que Bayler generó fue una mortalidad masiva. El término reconcentrado dejó de ser una categoría militar para convertirse en sinónimo de víctima. Miles de personas murieron por hambre y enfermedades como la fiebre amarilla o el tifus. Cuando el senador Thurston narró lo que vio, describiendo a niños famélicos que no tenían fuerzas ni para llorar y a mujeres haciendo colas interminables por una ración de comida miserable, no estaba dando solo estadísticas. Estaba dándole un rostro a la política colonial española. Ese rostro, trágico y desesperado, cambió la conversación en Washington. Ya no se hablaba de intereses económicos sobre el azúcar, se hablaba de una obligación moral de intervenir. 3. Del siglo XIX al XXI, un diplomático bajo gritos.
Demos ahora un salto de más de un siglo para situarnos en nuestra realidad inmediata. En noviembre de 2024, Mike Amer, un diplomático de carrera con años de experiencia, asumió el cargo de encargado de negocios en la Embajada de los Estados Unidos en La Habana. A finales de enero y comienzos de febrero de 2026, el contexto en Cuba era de una fragilidad extrema, marcada por apagones que duraban más de 18 horas al día. Amer comenzó a realizar visitas de rutina a representantes de la Iglesia Católica y a nuevos emprendedores privados, buscando entender la realidad del sector no estatal. Sin embargo, en su paso por ciudades como Camagüey, se encontró con algo distinto a la hospitalidad tradicional. Enfrentó al menos 3 actos de repudio organizados. Turbas de personas lo rodearon para increparlo con insultos, gritos y consignas políticas. Eran jornadas tensas, donde el diplomático era señalado como el culpable de las carencias que vivía la población. La reacción internacional no se hizo esperar. El Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió una protesta enérgica, describiendo los hechos como tácticas de intimidación que habían fallado en su objetivo. Acusaron directamente a las autoridades cubanas de organizar estas interferencias para impedir el trabajo diplomático legítimo. Amer, por su parte, decidió responder a través de las redes sociales. Publicó vídeos restando importancia a los insultos y afirmó que los gritos provenían de personas frustradas por el fracaso de su propio sistema. Aseguró que no se dejaría intimidar y que seguiría reuniéndose con los cubanos de a pie. El gobierno de La Habana no retrocedió. Respondió que las protestas eran manifestaciones espontáneas de un pueblo indignado. Denunciaron una actitud injerencista por parte de Amer y citaron la Convención de Viena para defender su posición. Todo esto ocurre en un clima enrarecido por el regreso de Donald Trump a la presidencia en enero de 2025, lo que ha marcado un endurecimiento notable en la retórica de ambos países. 4. El espejo histórico, semejanzas útiles, diferencias decisivas. Al poner estas dos épocas frente a frente, encontramos semejanzas que nos ayudan a entender la naturaleza del conflicto. En ambos momentos, una experiencia directa en el terreno se transforma en un relato político poderoso. La visita de Thurston en el siglo XIX y el recorrido de Amer en el siglo XXI no se quedan en lo privado, se proyectan hacia audiencias masivas en Estados Unidos y en Cuba para validar una postura. También vemos una disputa eterna por el marco narrativo. ¿Estamos ante una intervención humanitaria o ante una injerencia imperialista? ¿Es lo que hace el diplomático un acompañamiento necesario a la sociedad civil o es una provocación diseñada para desestabilizar? Las preguntas son las mismas, aunque hayan pasado 120 años. Pero las diferencias son igual de decisivas. El senador Thurston hablaba ante un Senado que tenía el poder constitucional de declarar una guerra total y enviar flotas. Mike Amer, en cambio, opera en un mundo de diplomacia pública y presión simbólica, donde las batallas se ganan en la percepción y en las sanciones económicas. El medio de comunicación también ha mutado. En el pasado, dependíamos de panfletos impresos y titulares de periódicos que tardaban días en cruzar el mar. Hoy, la narrativa es instantánea. Lo que ocurre en una calle de Camagüey se ve en Miami o en Madrid segundos después a través de un vídeo breve en una red social. Finalmente, el objeto del conflicto ha cambiado de escala. En el siglo XIX, el testimonio de Thurston apuntaba a una política de Estado que estaba aniquilando a una población por hambre. Hoy, lo que se denuncia es una estrategia de acoso y hostigamiento contra un representante extranjero en un contexto de crisis energética y social interna. Ética y legalidad, la vara de Viena. Para analizar estos actos de repudio actuales, debemos acudir a las reglas del juego internacional. La Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, firmada a mediados del siglo XX, es muy clara. El Estado que recibe a un diplomático tiene la obligación ineludible de proteger la misión y garantizar que nadie obstaculice su función. En el debate actual, Washington sostiene que permitir o fomentar turbas que rodean a un diplomático es una violación flagrante de esa protección. La Habana replica que es el diplomático quien desborda su mandato al alimentar el descontento social. Aquí surgen dos dilemas éticos que debemos considerar. 1.
Existe un derecho legítimo de un diplomático a reunirse con actores sociales, como sacerdotes o dueños de pequeños negocios, sin que el gobierno local deba autorizar cada paso. Y 2. ¿Puede un Estado moderno tolerar o incluso estimular el hostigamiento físico y verbal como una herramienta de política exterior sin poner en riesgo la seguridad de sus propios enviados en el extranjero? B. La política del dolor, del reconcentrado a la turba. Hay una diferencia fundamental en cómo se usa el cuerpo humano en la política de estas dos épocas. Los reconcentrados de Baylor encarnaban un dolor inocente y pasivo. Su sufrimiento era tan evidente que convenció a los norteamericanos de que quedarse de brazos cruzados era una forma de complicidad con el mal. La turba de hoy es diferente. No se presenta como una víctima sufriente, sino como una fuerza acusadora. Grita, asesino, grita, títere, grita, fuera. Mientras que en el siglo XIX el dolor del cubano movilizó la ayuda y la guerra exterior, en el siglo XXI el grito de la turba busca desmovilizar al diplomático y enviar un mensaje de disciplina a los cubanos que se atreven a dialogar con él. En ambas escenas, lo que sucede en la calle decide el rumbo de la política, pero mientras en la primera fue el testimonio del sufrimiento, en la segunda es el mecanismo de la intimidación. 7. Medios de comunicación, del plomo a la nube. La forma en que consumimos estas historias determina cómo las sentimos. A finales del siglo XIX, las noticias llegaban en titulares de tipografía de plomo, con grabados dramáticos y crónicas largas. Era la era del periodismo amarillo, donde figuras como Hearst y Pulitzer sabían que una imagen o una frase impactante vendía miles de ejemplares y podía cambiar la opinión de un país. Hoy, la tecnología ha democratizado esa capacidad de impacto. Tenemos vídeos de pocos segundos, hilos de conversación en tiempo real y cámaras en cada bolsillo. Pero el efecto es extrañamente similar. La imagen sigue mandando sobre el análisis, y el matiz suele llegar demasiado tarde. Un discurso emocional como el de Thurston hoy sería fragmentado en clips virales con subtítulos llamativos. Un acto de repudio contra Amer se convierte inmediatamente en un meme para unos o en una prueba de opresión para otros, dependiendo de quién comparta el enlace. 8. La cuerda floja del diplomático. Un diplomático en una misión como la de Cuba siempre camina por una cuerda floja. Su trabajo es estar presente sin parecer que está interviniendo en los asuntos internos del país. Mike Amer recorre esa cuerda visitando templos y negocios privados, intentando mostrar que Estados Unidos tiene una relación con el pueblo, no solo con el Estado. Su adversario político sacuda esa cuerda constantemente usando cámaras de televisión estatal, consignas organizadas y listas negras informales. ¿Qué es lo que evita que esa cuerda se rompa y se llegue a una ruptura total de relaciones? Primero, el amparo jurídico que ofrece el derecho internacional. Segundo, la pericia comunicativa para explicar cada acción. Y tercero, la claridad de que en el mundo moderno, hablar con la sociedad civil no debería ser considerado un delito, y que hostigar a un enviado extranjero termina erosionando la imagen del Estado que lo permite. 9. Lo que aprendió Washington, del Senado de ayer a la diplomacia de hoy. Si miramos hacia atrás, vemos que Washington extrajo lecciones importantes del caso Thurston. Aprendieron el poder inmenso que tiene un relato honesto y personal contado en el momento justo. Pero también aprendieron, con el paso de las décadas, el costo altísimo de tomar decisiones precipitadas basadas solo en el fervor del momento. Hoy, la misión de los Estados Unidos en Cuba intenta ocupar un lugar extremadamente difícil. Por un lado, deben respaldar a su representante ante los ataques, no pueden replegarse porque eso enviaría una señal de debilidad. Pero por otro lado, deben evitar que cada incidente se convierta en una chispa que desate una confrontación incontrolable. La lección del siglo XIX sigue vigente, la política exterior es demasiado importante para reducirla únicamente a titulares de prensa o a reacciones emocionales. X. Lo que aprendió La Habana, del beilerismo a la posverdad. La Habana también ha tenido sus propios aprendizajes históricos. En el siglo XIX, el gobierno colonial sufrió lo que podríamos llamar un boomerang moral. La política de reconcentración, que buscaba el control militar absoluto, terminó haciéndoles perder la batalla más importante, la de la opinión pública mundial.
Esa pérdida de legitimidad fue lo que finalmente atrajo la intervención extranjera. La Habana de hoy enfrenta un riesgo similar. Las turbas organizadas como un teatro de fuerza pueden parecer efectivas en el corto plazo para asustar a un diplomático, pero a menudo resultan contraproducentes. En un mundo hiperconectado que valora el protocolo y la protección de las misiones, cuanto más se insulta a un enviado, más se legitima su denuncia de acoso. El uso de la fuerza verbal en la calle puede terminar siendo otro boomerang que dañe la reputación internacional del país. 11. El contexto que empuja: crisis, apagones, desapego. No podemos olvidar el escenario donde ocurre todo esto. Los actos de repudio contra Mike Amer no sucedieron en un vacío de prosperidad. Ocurrieron en días de apagones masivos, escasez de alimentos y una inflación galopante. En ese ambiente de tensión social, cualquier visita de un diplomático extranjero a actores sociales se percibe como una amenaza por quienes gobiernan y como una pequeña esperanza por quienes intentan emprender o practicar su fe con libertad. El malestar de la población se convierte en el combustible político de estos encuentros. La verdadera pregunta para el futuro cercano no es si habrá más gritos en las calles, sino si existirá la voluntad de crear espacios genuinos donde se pueda tramitar el desacuerdo político sin tener que convertir al diplomático de turno en un chivo expiatorio de los problemas internos. 12. ¿Qué une ambas historias? Al final del día, 3 hilos conectan estas dos épocas. 1. La centralidad de Cuba como un tablero donde siempre se cruzan las expectativas de los locales con los grandes proyectos de las potencias exteriores. 2. La construcción de imágenes poderosas que ordenan cómo el mundo percibe a la isla, desde el niño reconcentrado de 1898 hasta la turba que grita en 2026. Y 3. La tensión permanente entre el concepto de soberanía nacional y la defensa de los derechos individuales. ¿Quién tiene el derecho de decidir con quién puede hablar un diplomático y hasta dónde llega la protección de un Estado sin convertirse en censura? 13. ¿Qué las separa? A pesar de los ecos, las diferencias son profundas. Primero, la escala del daño humano. La reconcentración fue una catástrofe que cobró cientos de miles de vidas. El hostigamiento actual a un diplomático, aunque es una violación de las normas internacionales, opera en un registro de conflicto político y simbólico muy distinto. Segundo, hoy contamos con un marco jurídico que no existía en el siglo XIX. La arquitectura de Viena ofrece un lenguaje común para las protestas y las soluciones. Y tercero, la tecnología ha eliminado el secreto. En el pasado, un Estado podía intentar ocultar una masacre o una política fallida durante meses. Hoy, casi todo lo que ocurre en una esquina de Cuba queda grabado en un teléfono móvil. 14. 3 dilemas para el presente. Nos quedan 3 preguntas abiertas que definirán los próximos meses. El primer dilema es sobre la verdad. ¿Quién controla hoy la narrativa del conflicto? ¿Es la calle que grita, es el diplomático que graba sus propias reuniones o es la audiencia global que edita y comparte los fragmentos que más le convienen? El segundo dilema es sobre la legitimidad. ¿Podemos llamar protesta espontánea a una movilización que utiliza estructuras ligadas al poder, o debemos verla simplemente como una escenificación política diseñada para el consumo interno? Y el tercer dilema es sobre el futuro. ¿La presencia de un diplomático que decide escuchar directamente a las iglesias y a los emprendedores ayuda a abrir espacios de libertad, o simplemente tensa la cuerda hasta el punto de la ruptura? 15. Lo que haría falta. Para salir de este ciclo de confrontación, harían falta 3 elementos que hoy parecen escasos. Transparencia, para que las agendas diplomáticas sean públicas y no den pie a teorías conspirativas. Garantías reales, para que las misiones extranjeras puedan trabajar sin miedo y para que los ciudadanos cubanos puedan reunirse con quien deseen sin sufrir represalias. Y finalmente, puentes. Una diplomacia que sea capaz de reconocer el dolor cotidiano de la gente, la falta de luz y de comida, sin convertir ese sufrimiento en un arma arrojadiza. 16. Epílogo, volver a casa. El senador John M. Thurston regresó a su banca en el Senado de los Estados Unidos hace más de 120 años. Volvió viudo, cansado,
pero con la convicción de que su voz podía cambiar el curso de la historia. Y lo hizo, sus palabras ayudaron a empujar a su país a una guerra que cambió a Cuba para siempre. Mickey Amer vuelve a su residencia en La Habana hoy mismo, después de haber sido insultado en una plaza pública, pero decidido a no interrumpir sus visitas. Entre esas dos vueltas a casa cabe más de un siglo de aprendizajes dolorosos. Hemos aprendido que las políticas basadas únicamente en la fuerza acaban siendo derrotadas por su propia imagen ante el mundo. Hemos aprendido que el respeto diplomático no es un favor que se le hace al otro, sino una prueba mínima de nuestra propia civilidad. Y sobre todo, hemos aprendido que la voz de los cubanos, tanto la de ayer como la de hoy, no necesita de turbas que griten ni de reconcentraciones que silencien. Lo que necesita son espacios reales para hacerse escuchar. Créditos de memoria. Para quienes deseen profundizar después de este vídeo, les recomiendo consultar los archivos de los discursos de John M. Thurston y Redfield Proctor sobre la situación en Cuba a fines del siglo XIX. También es fundamental estudiar la historia de la política de reconcentración de Valeriano Weyler y leer el texto completo de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Por último, sigan de cerca los comunicados del Departamento de Estado y las respuestas oficiales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba para entender la evolución de este conflicto en tiempo real. Si una lección podemos sacar de este viaje doble por el tiempo es esta: la imagen puede tener el poder de empujar a un país a la guerra o de devolverle el pudor diplomático a una relación rota. La responsabilidad de todos nosotros, ya seamos gobernantes, periodistas o ciudadanos, es no utilizar la imagen para mentir y no utilizarla para golpear. La historia cubana ya sabe, por el camino más duro, lo que cuesta olvidar esa responsabilidad. Gracias por ver. Si les gustó el vídeo, denle like y suscríbanse. Nos vemos pronto.